La Constitución Política de 1991 establece con claridad la estructura del Estado Social de Derecho que nos rige, y para ello determina la importancia de la independencia y autonomía de las diferentes ramas del poder: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral. En fin, busca que efectivamente el ejecutivo no sea quien predomine en función de esa rama, sino que exista una coordinación armónica entre las diferentes ramas del poder. Como parte de ese precepto constitucional, se define claramente que los órganos de control, es decir, la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería, en fin, los diferentes órganos de control sean también independientes del Ejecutivo, tengan su propia autonomía, y en lo posible los periodos de elección no coincidan entre el periodo de elección del presidente y el periodo de elección del órgano de control. Nadie va a garantizar un control efectivo al órgano ejecutivo si él es el que lo nombra, como está sucediendo ahora en el periodo del presidente Iván Duque. Eso fue producto de la llamada reelección electoral que se dio en la época de Álvaro Uribe Vélez, y que le pegó, digamos así, un golpe certero a la Constitución del 91, buscando que estos periodos coincidieran. Entonces hoy vemos cómo salen de ministerios, del mismo gobierno, aquellos funcionarios que van, por disposición del Ejecutivo, a dirigir los órganos de control. Vemos, por ejemplo, la Procuraduría. Margarita Cabello, la ministra de Justicia, y se fue a dirigir como tal un órgano de control tan importante. Así pasa con la misma Fiscalía, o pasa también con la Defensoría del Pueblo, e incluso está incidiendo también en el nombramiento de magistrados de las altas cortes, incluso sin experiencia, como los dos que se eligieron ahora para la Corte Constitucional. Esto es un peligro contra la democracia. Es un peligro porque realmente la democracia juega con los pesos y contrapesos, con los controles constitucionales y el poder de las demás ramas del poder, pero su independencia y autonomía. Autonomía en todo, en todo. Si bien el presidente hace y puede definir las ternas, de las ternas elegir uno para el control de los órganos de poder, pues esto se hace en un periodo donde efectivamente hay una proximidad para para que asuma un nuevo mandatario de la presidencia de la República. Esto comenzó ya desde la reelección, pero ahora que se presentó este proyecto al Congreso, es como el segundo golpe fuerte que le tratara a la Constitución. Afortunadamente fue tumbado por la presión de las redes sociales, de las comunidades, de los demócratas, de la gente que defiende la Constitución, que afortunadamente ya somos una gran mayoría. Pero se presentó también para medir cómo estaba la ciudadanía en defensa de la Constitución, y cómo este régimen autoritario que se impondría, que es una posibilidad que tienen estos señores que hoy están en el poder, realmente se podía consolidar. Pues me digo, afortunadamente se logró tumbar ese espanto de proyecto de ley, pero sigue el proceso en otros medios, con los órganos de control. Eso nos lleva al autoritarismo. Esto es un problema serio para la democracia, y sobre todo que le quita al pueblo su papel como constituyente primario, que es lo vital, lo fundamental de la Constitución del 91. Ahora más que nunca hay que defender la Constitución, hay que defenderla, hay que salir a las calles a defender la Constitución de 1991. Hay que exigir garantías en todos los terrenos por las libertades y los derechos estipulados en la Constitución. Pero también es un llamado a lo que hoy está pasando con los sectores que gobiernan, con el uribismo, con el presidente Duque. Está el desprestigio, está la decadencia que tienen, está la manera en que están gobernando, que se sienten tan débiles que tienen que acudir a esto y a otras cosas, al manejo riguroso de algunos medios de comunicación.
Ustedes ven lo que está pasando ahora con la revista Semana. Pasamos de una revista interesante, pluralista, que daba cabida a todas las opiniones, con unos editoriales en función de hacer también cierto nivel de control, a una revista totalmente gobiernista y tergiversadora de los asuntos de la opinión pública nacional. Y así está pasando con algunos columnistas. Los están cooptando para poder dirigir este proyecto autoritario que viene imponiendo. Incluso a nivel mundial sigue dando lo mismo. Hay una entidad que se llama Freedom House, que hace un análisis de este problema a nivel internacional y concluye que hay un retroceso de la democracia en el mundo y que uno de los problemas que vienen planteando son problemas similares a estos que hoy vive Colombia. O sea, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto en aras a no devolvernos en la historia o incluso aplicar un régimen con situaciones nuevas, pero muy parecida a lo que ya vivimos con el autoritarismo, con el fascismo, con otras expresiones de dictaduras que de una u otra forma, incluso que no necesitan golpes de Estado, sino que se imponen por la vía supuestamente constitucional, pero le quitan todas las garantías y los derechos a los ciudadanos e imponen sus condiciones para poder prolongar su estadía en el poder. Yo llamo a analizar esto, coger la Constitución, analizarla, ver con la gente cómo se hace en pedagogía la Constitución y buscar que realmente se garantice la imposición de estos preceptos. Muchas gracias.